En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Amén, en el cual iniciamos desde este lunes. Nos vemos que mañana no vamos a continuar con esta serie, sino hasta ya el lunes, este próximo lunes, porque mañana tenemos el especial del viernes. Amén. La gente dijo amén, nuestro tema de hoy. Bueno, lo primero, antes de iniciar también, darle gracias a ustedes por toda la interacción que también ha tenido esta serie. Estamos aquí, avanzando, ahí tratando de arrancar, de calentar motores, porque este tema de amén es, como así lo hemos advertido, desde el primer programa, desde que lo compartimos por primera vez el día lunes, la importancia que esto reviste. No solamente el término, amén, sino lo que significa y lo que representa. Vamos al Salmo 106, versículo 48. Dice, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Bueno, por ahí compartimos cuando estábamos en nuestra serie Alabanza, por cierto, que fue nuestra pasada serie, que la culminamos el jueves de la semana pasada. Bueno, hace una semana concretamente, en esa serie compartimos esto, que significa pues aleluya. Pero sentemos en el término amén. Bendito Jehová Dios de Israel. Este por supuesto es un término también propio de alabanza, porque yo alabo al Señor bendiciéndole a Él, al Dios de Israel. Pero miren lo que dice, desde la eternidad y hasta la eternidad. Habráse algo tan cierto como esto. Que Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso me dice aquí, amén. Y todos nosotros, ¿qué decimos a ello? Ciertamente así es. Las dos cosas. Que mi alabanza sea para Él, ciertamente. Y que nuestro Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, el único eterno, ciertamente. Muchos son aquellos oradores, por cierto, que después de haber dicho algún comentario, pues la gente inclusive dice amén, que diga pues algo así como es cierto. Es interesante notar los ejemplos bíblicos que vemos aquí. Hay 16 ocasiones en las que esta declaración o una similar ocurre en la Biblia. Todas ellas en el Antiguo Testamento. 12 de estas ocasiones se encuentran en Deuteronomio 27, versículos 14 al 26. 12 de las 16. O sea, hay un gran énfasis en este capítulo, pero este capítulo es bastante peculiar. Estamos hablando pues de la época de Moisés. Y lo encontramos aquí con la gente respondiendo así después del pronunciamiento de una maldición sobre aquellos que hacen caso omiso de la palabra de Dios. Está la bendición, pero por otro lado también está la maldición que yo acarreo para mi vida. El mal que yo acarreo para mi vida. Pero no olvidemos, esa es mi decisión. Ayer compartíamos algo frente a la gracia de Dios. Por eso, si usted se ha perdido algún capítulo, quiero decir, capítulo me refiero a algún programa, alguna de las emisiones de esta semana, frente a este tema, amén, le quiero pedir que lo vea en algún momento lo haga para que esté al tanto de mucho de lo que ya hemos compartido frente a lo que es esta serie, amén. De todas maneras, pues aquí vamos a ir retomando una y otra vez y a veces resumiendo aquello que pues ya hemos mencionado. De manera que tranquilos. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Ayer, por ejemplo, compartíamos algo. Pablo nos dice, el apóstol Pablo,
que la gracia del Señor, entre otros, es para que yo renuncie. Es aquella que me lleva a renunciar a mi egoísmo, a mi quejadera, a la murmuración, a la querella, a apacentar en mí mismo, a pensar en mí mismo. O sea, que tengo que renunciar a la vida de libertinaje. Porque muchos convierten la gracia del Señor en libertinaje, nos advierte Pablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este pronunciamiento es para aquellos que más bien toman el camino del libertinaje y que más bien pues escogen ellos esta vida y acarrean maldición para sí. Deuteronomio 27 entonces contiene la inmensa mayoría de las referencias frente a esto. Pero tan solo vamos a ver un versículo. Una de estas ocasiones, uno de estos 12 pasajes, uno de estos 12 versículos de Deuteronomio 27, que es la última referencia. Versículo 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Podemos mencionar cada una de ellas. Ahí las dejamos referenciadas. En el capítulo 27, repito, de Deuteronomio. Pero aquí algo resume. Acarreará maldición para sí el que no confirmare las palabras de esta ley. ¿Confirmar qué es? No olvidemos que el amén es confirmación. El que no confirmar esto, pero el amén también es un compromiso que yo tomo, es una decisión que yo tomo, el amén. Es una decisión. Si yo renuncio o no renuncio a mi libertinaje, ¿y cuál es el camino que yo voy a tomar? El que no confirme la palabra de Dios en su vida. El que no la confirme para ponerla por obra, tal como dice así, para hacerlas. Pero lo curioso es que esto tiene que ver con maldición. Ese es un término a veces feo, un término que no nos gusta, pero está ahí en la palabra de Dios y por lo tanto tenemos que abordarlo y tenemos que abordarlo sin tapujo alguno, sin siquiera presentar o ofrecer disculpa alguna. Ahí está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al cristiano le gusta solamente oír bendiciones. Como por ejemplo, Deuteronomio 28, que son las bendiciones de la obediencia. Bueno, así las llamamos usualmente. Y me habla acerca que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bueno, claro que me dice, si es que ¿yo qué hago? Si es que yo tomo la palabra de Dios, o sea, si yo la guardo y la pongo por obra. Pero no nos gusta oír las advertencias y lo que acarrea la desobediencia. Nos gusta solamente oír las bendiciones de Dios. Pero es que, la vida de bendición que acarreó para mi vida, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y ahí me la menciona ampliamente Deuteronomio 28. Eso sí nos encanta. Bueno, la parte primera, Deuteronomio 28, eso sí nos fascina. Pero no esto no nos gusta. Pero lo interesante es que a todo esto el pueblo decía amén, o sea, que así sea. Nosotros a las bendiciones de Dios le decimos amén. Pero las advertencias de Dios que acarrean maldición para mi vida, que yo mismo voy acarreando maldición para mi vida, ahí sí no nos gusta decir amén. Ahí calladito. Esa parte como que no lo vi. Ay, ¿dónde está en la Biblia eso? Yo a esa reunión no fui. Ay, yo no me acuerdo. Yo creo que cuando compartieron eso, quién sabe yo en qué estaba pensando. Ay, yo como que me quedé dormido. No. Hace parte integral de su palabra. Todo ello. Y a ello también hay que decir amén. O sea, con toda seguridad.
¿Sí? Amén significa yo lo entiendo. Lo entiendo, ciertamente. Cuando digo amén es porque yo soy consciente de lo que estoy diciendo. Y no puedo decir amén a algo que yo no tengo ni idea. Bla, 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 bla. Pues amén. No. Yo entiendo plenamente aquello que es la palabra de Dios. Y por ello yo digo amén. Si yo no entiendo, pues yo no digo amén. Claro que pues, el no entender no es pretexto. Porque para eso Dios me da su espíritu, para que yo pueda entender. Y para eso yo puedo pedir orientación espiritual. Y orientación pues bíblica frente a algo en lo cual yo eventualmente no entienda. A alguien, a un líder espiritual. Pero no nos gusta. El rey David describió su acción de gracias por el regreso del arca del pacto. ¿Y cómo lo hizo? Según de Crónicas 16:36 dice: bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. ¡Qué curioso! Bueno, aunque esto no es coincidencial ni curiosidad, por supuesto. ¿Se acuerdan del Salmo 106? Bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Salmo 106. Y según de Crónicas 16 dice, bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a la eternidad. ¿Y ustedes por qué creen? Porque el autor de ambos escritos es David. De ahí es el autor de este salmo y de ahí es el autor de estas palabras ahí en 2 de Crónicas 16. Es el mismo. Siempre aclaro que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Y que tomó a David para escribir tanto lo uno como lo otro. Tanto ese salmo como este pasaje de Crónicas. Cuando se retrasó la restauración del muro de Jerusalén, y Nehemías tuvo que reprender a algunos de su pueblo por su codicia. ¿Por qué? Porque toman el camino de la usura. Habían muchos usureros amenazando básicamente el juicio de Dios, Nehemías, sobre ellos si no se arrepentían. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a Nehemías, capítulo 5. Versículo 13, único versículo, por ahora. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Aquí el amén viene después de una reprensión y un compromiso. No nos gusta la reprensión, no nos gusta el jalón de orejas, no nos gusta la corrección. Ahora, Nehemías, momentos donde Nehemías actuó drásticamente, fuertemente. No quiero emplear ese término porque representa algo, pero violentamente, o sea, los violentó. Estaba furioso Nehemías. ¿A quién le gusta eso? Ellos sabían cómo estaban actuando. Conocían la palabra de Dios, conocían la ley. La usura no es de Dios. Inclinan su corazón a la codicia y se aprovechan de sus hermanos. La historia es terrible. Nehemías interviene. Y viene la reprensión, pero también, después de la reprensión, un compromiso. Bueno, listo. ¿Ustedes qué dicen frente a todo esto? ¿Van a cumplir esto o no van a cumplirlo? Pero les advierto, el que no cumpla con la palabra de Dios, Dios sacudirá su casa. Sacudirá su trabajo. Usted será sacudido y será vacío. ¿Cuál es su compromiso? Y la gente dijo, amén. Y alabaron a Dios. El amén me debe llevar a alabar al Señor. Es que el amén no es una carga para mi vida. El decir amén, yo creo, me comprometo también para ello. No, me debe llevar a alabar al Señor.
Y el pueblo hizo de conformidad a esto. Lamentablemente los cristianos no son de amén, no son de compromiso, no son de así sea. No son de aquellos que confían plenamente en el Señor, sino que son, como dice Pablo, sí y no. Y Dios es un Dios de sí y amén, por medio de Cristo. El amén, o sea, el así sea, no es solo asentar sobre algo, sino asentar mi compromiso a cambiar. No solamente estar de acuerdo sobre algo, no es que yo estoy de acuerdo, no, sí, claro. A lo largo de tantos años de vida ministerial, me he encontrado con tantos siervos de Dios, tantos siervos, tantos, inclusive el más alto nivel de liderazgo, que cuando se les habla, uno les habla, dicen, sí, Señor, sí. ¿Cómo le parece? Sí. Sí. Pero no pasa nada. El amén no es asentar mi cabeza, sino asentar mi compromiso a cambiar, a tomar las medidas correctivas y hacerlo de corazón. Eso es amén. Una vez terminado el muro, Esdras leía la palabra de Dios al pueblo. Nehemías 8:6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén. Amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Este pasaje amerita digerirlo lentamente. Esdras, el sacerdote, escribe. Él escribe. Él bendice a Dios. Está todo el pueblo. Dios grande. Y todo el pueblo dice amén, amén, 2 veces. Pero ¿cómo lo hicieron? No simplemente asentaron con su cabeza. Sí, muy bonito, muy bonito. ¿Bendecimos a Dios? Sí. ¿Dios es grande? Sí. Pero esto va más allá de todo ello. Eso mientras leía la palabra de Dios. Y el amén se refiere no solamente a esto, sino a todo lo que está en su palabra. Y la gente respondió sí, mediante un compromiso firme. Amén, amén. Pero ¿cómo lo hicieron? El amén es alabanza a Dios. Y el amén, no olvidemos, me lleva a levantar mis manos también. Alzar mis manos a Dios. A levantar mis manos, alzándolas, humillándome y adorando. A eso me lleva el amén. Y el amén es, sí, yo lo creo y yo lo quiero. El amén es, sí, eso es lo que yo quiero. La voluntad de Dios es mi voluntad. Ese es el amén. Voy a tomar todas las decisiones necesarias. Voy a cambiar lo que he de cambiar. A tomar los correctivos necesarios. A tomar las decisiones necesarias. Y que así sea. Eso es el amén. El amén me lleva a cambiar tantas cosas en mi corazón. Y cuando yo alzo mis manos, yo me humillo. No olvidemos lo que es adoración. El adorar es inclinarme en obediencia para hacer la voluntad del Señor. Eso es adorar. Bueno, esto ya lo hemos visto varias veces. Desde que compartimos ahí toda esta temática de alabanza. Incluso desde antes de alabanza, cuando tocamos el tema de la adoración. Me humillo delante de Dios y le adoro. La última referencia de este tipo está en nuestro pasaje inicial. El Salmo 106, 48. Así fue como iniciamos nosotros. La última referencia. Bendito Jehová Dios de Israel,
dice David, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y a todo el pueblo, amén. ¿Usted lo cree? Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y aquel que es eterno es aquel que es omnipotente, que es omnisciente, que es glorioso. Es aquel que está sobre todo y sobre todos. La gente dijo amén a su palabra. ¿Y usted qué dice? Y yo también. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Señor y Dios, cuántas cosas en tu palabra las tomo para mí, pero cuántas las ignoro. Y las ignoro como una decisión de mi vida, de no verlas. Fracciono tu palabra, la segmento. Y yo digo amén a todas tus promesas. Pero qué difícil es decir amén a tus advertencias, tus reprensiones, a tu corrección, aquella mano amorosa por medio de tu corrección y tu disciplina. Qué difícil es decir amén. Señor, a la vida de maldición que acarreó para mí, por apartarme de ti y de tu palabra. Pero Señor, hoy digo amén a todo aquello que viene de ti, a toda tu palabra. Mi Señor, mi Dios, toda tu palabra es para mí. Yo soy tu hijo, tú eres mi Padre. De ti viene todo el bien. Y esto yo lo creo, Señor. Aún tu reprensión viene sobre mí. Digo amén a tus promesas y digo amén a tu corrección también. Lo digo, mi Señor y mi Dios. Y digo amén a toda tu palabra, a toda ella, porque yo la creo. Cuánto amo yo tu ley, como dice el Salmo 119, cuánto yo amo yo tus estatutos, tus testimonios. Los amo, mi Señor. Yo quiero ser un hombre amén. Un hombre que diga sí, amén, amén, como decía el pueblo cuando Esdras leía tu palabra. Un hombre amén es aquel que no solamente asienta. Hoy en día amén lo dice cualquiera. En tantas reuniones la gente dice amén y ni sabe lo que están diciendo, lo que están oyendo, mucho menos lo que dicen, asentando su cabeza. Y es el asentar mi corazón. Es el decir sí, Señor. Todos los cambios que sean necesarios en mi vida los haré. Todos los correctivos. Haré todo, Señor. Todo ello lo haré. Ese es mi amén. Que el Señor entonces, que aquel que es el amén, Cristo Jesús, los bendiga en esta noche. Amén. Bueno, qué bueno poder compartir durante esta semana nuestra serie Amén. No olvidemos que mañana tenemos nuestro especial del viernes y el lunes volvemos a retomar aquí nuestro tema y nuestra serie Amén. Si este programa ha sido bendición para usted, pues antes de apagar su dispositivo, por favor póngale like. Y si usted cree que este programa puede ser edificante para otros, sus amigos o amistades, que otros lo pueden necesitar, pues compártalo con otros. Por favor, suscríbase a nuestro canal Soy CT si no lo ha hecho antes. Mañana nos vemos en nuestro especial. Dios lo bendiga. En Casa con Dios,
abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.